Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy, porque vamos a adentrarnos en un tema que sé que muchos de ustedes han estado esperando con ansias. Tenemos un contenido realmente jugoso y sorprendente preparado para ustedes, algo que creo que les va a volar la cabeza, y todo gracias a la increíble Ander Zell. Así es, hoy vamos a desvelar algunos de los secretos más íntimos y reveladores de su vida amorosa, secretos que, créanme, los van a dejar con la boca abierta. Sé que Hande es una de las actrices turcas más queridas y admiradas a nivel mundial, y su talento en pantalla es innegable. Pero más allá de su carrera, su vida personal, y especialmente su vida amorosa, siempre ha sido un foco de gran interés para sus fans. ¿Quién no ha sentido curiosidad por saber qué hay detrás de las cámaras, quién ocupa su corazón, y cuáles son las dinámicas de sus relaciones? Pues bien, hoy vamos a intentar responder algunas de esas preguntas, buceando en declaraciones, rumores fundados y, sobre todo, en lo que la propia Hande ha decidido compartir con el mundo. Pero antes de sumergirnos en todos estos detalles fascinantes, les recuerdo, si aún no lo han hecho, que se suscriban a nuestro canal. Es totalmente gratis y nos ayuda muchísimo a seguir trayéndoles este tipo de contenido exclusivo. Denle clic al botón de suscripción y activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. Y ahora sí, vamos a empezar con el plato fuerte. Como les comentaba, Ander Zell ha sido durante mucho tiempo un enigma para muchos en lo que respecta a su vida sentimental. Siempre ha mantenido un perfil relativamente reservado, lo cual, si bien es comprensible dada su fama, a veces hace que los fans especulen aún más. Sin embargo, ha habido momentos clave, declaraciones contundentes y relaciones que han capturado la atención de todos. Y hoy vamos a desgranar algunas de esas facetas. Uno de los puntos que más ha dado que hablar, y que seguramente sorprenderá a muchos, es la manera en que Hande parece priorizar su crecimiento personal y profesional incluso por encima de algunas de sus relaciones. No me refiero a que sea una persona fría o desapegada, para nada. Sino que hay una madurez en su enfoque que es digna de admirar. En diversas ocasiones, Hande ha hablado sobre la importancia de estar bien consigo misma antes de poder construir una relación sana y duradera con otra persona. Esto es algo que a menudo pasamos por alto en las figuras públicas, pero que es fundamental. Ella ha dejado entrever que si una relación no está alineada con sus objetivos de vida o la está frenando de alguna manera, está dispuesta a tomar decisiones difíciles. Y esa fortaleza para priorizarse a sí misma es un secreto de su vida amorosa que pocos esperaban. No busca simplemente el amor, sino un amor que potencie quién es y quién aspira a ser. Ahora hablemos de las relaciones que han sido más públicas y han generado más revuelo. Sin duda alguna, su relación con el también actor Kerem Bürsin fue una de las más seguidas y comentadas de los últimos años. La química entre ellos en la pantalla de Esenkal traspasó la ficción y conquistó a millones de fans en todo el mundo. Y fue precisamente esa conexión tan real y palpable lo que hizo que su relación fuera tan icónica. Lo sorprendente aquí no es tanto que se enamoraran, sino la manera en que vivieron esa relación de cara al público, a pesar de la presión y el escrutinio constante. Hande en su momento fue bastante abierta sobre lo que significaba para ella esa relación. Reveló que lo que más valoraba de Kerem era su autenticidad, su sentido del humor y la forma en que la hacía sentir segura y apoyada. Pero también confesó algo que pocos imaginaban, que a pesar de todo el amor, las presiones de la fama y las exigencias de sus carreras a veces ponían a prueba su vínculo. Y es que cuando dos personas están bajo el microscopio de millones, cada paso, cada comentario, cada ausencia, se magnifica. El hecho de que ella haya reconocido estas dificultades y haya hablado de la importancia de la comunicación y el respeto mutuo para superar esos obstáculos, es un secreto de su vida amorosa que nos enseña mucho sobre la realidad de las relaciones en la industria del entretenimiento. Otro aspecto que ha salido a la luz y que resulta bastante revelador es la forma en que Hande maneja los finales de sus relaciones. Lejos de esconderse o de mostrarse devastada públicamente, ella ha demostrado una admirable capacidad para sanar y seguir adelante con elegancia y dignidad. Ha habido rupturas que, por supuesto, han entristecido a sus seguidores, pero en cada ocasión, Hande ha emergido más fuerte y enfocada en sí misma. No se deja definir por sus relaciones pasadas, sino que las utiliza como lecciones para su crecimiento personal. Ha compartido en entrevistas que, después de una ruptura, se dedica tiempo a sí misma, a sus pasiones, a viajar, a conectar con sus amigos y familiares.
Es como si cada final fuera un nuevo comienzo, una oportunidad para redefinirse y fortalecer su propia individualidad. Este enfoque, esta resiliencia, es uno de los secretos más valiosos de su vida amorosa, porque nos muestra que el amor propio es la base de cualquier relación exitosa, incluso cuando esas relaciones llegan a su fin. Y hablando de la importancia de la familia y los amigos, Ande ha sido muy clara en que su círculo íntimo es su roca. En un mundo donde las relaciones pueden ser efímeras, ella valora enormemente el apoyo incondicional de sus seres queridos. Ha contado anécdotas sobre cómo su familia y amigos han sido su refugio en momentos difíciles y su inspiración en los momentos de éxito. Este aspecto de su vida amorosa, aunque no directamente romántico, es crucial. Significa que su capacidad para amar y ser amada en una pareja está fuertemente influenciada por la solidez de sus otros vínculos. No es una persona que necesite de una pareja para sentirse completa, sino que busca una pareja que sume a una vida ya plena y feliz. Este es un secreto que puede parecer obvio, pero que muchas personas en la búsqueda del amor a menudo olvidan. Primero, hay que estar completo uno mismo. Ahora, uno de los aspectos que más ha intrigado a sus seguidores es su discreción en cuanto a sus relaciones actuales o recientes. Si bien ha habido rumores y especulaciones, Ande ha optado por mantener muchos detalles en privado. Y aquí radica otro secreto sorprendente, su habilidad para compartimentalizar su vida. Ella sabe separar lo público de lo privado de una manera ejemplar. Cuando decide compartir algo, lo hace de una manera que es genuina y significativa. Pero cuando prefiere mantener algo para sí misma y para sus seres queridos, lo hace sin remordimientos y sin sentirse presionada por la opinión pública. Esta capacidad de establecer límites saludables es fundamental, especialmente en una era donde la sobreexposición es la norma. Su privacidad no es un muro, sino un jardín bien cuidado donde solo entran quienes ella decide. Y esa autonomía sobre su propia vida, incluyendo sus relaciones, es algo que realmente admirar. Además, es interesante notar cómo Ande parece gravitar hacia personas que comparten sus valores y su visión de la vida. No se trata solo de la atracción superficial, sino de una conexión profunda a nivel intelectual y espiritual. Ha mencionado en entrevistas que busca a alguien con quien pueda tener conversaciones interesantes, alguien que la inspire a ser mejor y que comparta su pasión por la vida y por su trabajo. Esto nos dice que, más allá del glamour y la fama, Ande busca una complicidad genuina. La sorpresa aquí es que, a pesar de estar rodeada de un mundo de apariencias, ella valora la autenticidad y la sustancia en sus relaciones. No se deja llevar por el que dirán o por las tendencias, sino que sigue su propio instinto y busca relaciones que estén basadas en el respeto mutuo y en la admiración recíproca. Otro punto que creo que merece ser destacado es su perspectiva sobre el amor y las relaciones a largo plazo. Aunque joven, Ande ha demostrado una madurez que va más allá de su edad. Ha insinuado que no tiene prisa por casarse o formar una familia de inmediato, sino que prefiere tomarse su tiempo para conocer a la persona adecuada y construir una relación sólida sobre bases firmes. Esta paciencia y este enfoque a largo plazo son, en sí mismos, un secreto de su vida amorosa que nos enseña una lección valiosa. En un mundo donde todo parece querer ser inmediato, ella valora la construcción gradual de un vínculo. No busca un cuento de hadas instantáneo, sino una historia real que se escribe día a día. Y para finalizar este recorrido por algunos de los secretos más intrigantes de la vida amorosa de Ande Ercel, quiero recalcar algo que ella misma ha expresado: el amor no es solo lo que sucede entre dos personas, sino también el amor que uno tiene por sí mismo y por la vida. Ella irradia una energía positiva y una confianza en sí misma que son contagiosas. Y esa seguridad es sin duda una de las claves de su atractivo y de su capacidad para atraer relaciones sanas y enriquecedoras. No busca un salvador ni una pareja que la complete, sino que ya se siente completa y busca a alguien que complemente esa plenitud. Este es quizás el secreto más profundo y sorprendente: el amor verdadero comienza contigo mismo. En resumen, hemos explorado varios aspectos fascinantes de la vida amorosa de Ande Ercel que, sinceramente, creo que nos han dado una perspectiva mucho más profunda de quién es ella como persona y cómo aborda sus relaciones. Hemos visto su priorización del crecimiento personal, la autenticidad que valoraba en relaciones pasadas como la de Kerem Bürsin, su admirable resiliencia ante las rupturas, la importancia fundamental de su círculo íntimo, su maestría para establecer límites y proteger su privacidad, su búsqueda de valores compartidos y profundidad en las conexiones, su paciencia y enfoque a largo plazo, y por último, pero no menos importante, el poder del amor propio como base de todo.
Ande nos demuestra que el amor, en todas sus formas, es una construcción diaria, un equilibrio entre dar y recibir, y sobre todo, un reflejo de cómo nos sentimos con nosotros mismos. Espero de verdad que hayan disfrutado de este recorrido tanto como yo. Ha sido un placer desvelar estos secretos con ustedes. Ahora me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Cuál de estos puntos los ha sorprendido más? ¿Tienen alguna otra reflexión sobre la vida amorosa de Anne Ercel? Déjenme sus comentarios abajo, siempre me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si les ha gustado este vídeo y les pareció interesante, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos, especialmente con aquellos que son fans de Ande, para que ellos también puedan descubrir estos secretos. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse nada. Muchísimas gracias por acompañarme hasta el final. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho.